Buenos días, amadas hermanas, muy buenos días. Sí, esta mañana vamos a meditar en el versículo que se encuentra en Tito 3:3. Dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bien, hermanas, vemos en estos versículos, precedentes a este versículo 3, cómo Pablo, por medio de Tito, nos da instrucciones para una vida cristiana, para todo discípulo de Cristo en medio de esta sociedad. Nos enseña cómo deben ser nuestras relaciones con las demás personas de la sociedad. Nos ha dicho en el versículo 1 que debemos nosotros obedecer y sujetarnos a nuestras autoridades. Nos dice también en el 2 que no debemos ser conflictivos, más bien debemos ser amables y debemos mostrar mansedumbre. Y es por eso que ahora en el versículo 3, Pablo empieza dando las razones por las cuales debemos nosotros ser mansos, debemos mostrar esa actitud frente a las personas no convertidas, no cristianas. Y comienza con esta palabra que dice, porque. Es decir, ¿por qué debemos de ser mansos y amables con los demás? Porque dicen, también nosotros éramos en otro tiempo. Ese otro tiempo se refiere a nuestra vida antes de Cristo, antes de nuestra conversión. Y después, a continuación, señala una serie de características de una persona antes de conocer a Cristo. Y entre ellas dice, éramos insensatos. La insensatez, hermanas, sabemos que se refiere a la persona que tiene carencia de entendimiento. Es decir, ese entendimiento lo tiene entenebrecido porque Satanás no quiere que entendamos las cosas espirituales. Entonces, éramos así, todos insensatos. También habla de que éramos rebeldes. Y la rebeldía en este caso se refiere a no obedecer, a poner resistencia a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios. También dice que estábamos extraviados. ¿Y qué significa eso en el campo espiritual? Que nuestra vida no tenía una dirección, no tenía un rumbo. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Es decir, todas nosotras teníamos ese deseo por hacer el mal, ese deseo que Satanás conoce, identifica bien en las personas y por allí es por donde él hace caer a las personas. Esa concupiscencia que es algo que le atrae a Satanás para entrar dentro de nuestro corazón y hacernos pecar. También nos dice que vivíamos en malicia y en envidia, es decir, con ese deseo, con esa inclinación de hacer el mal. Así es nuestra vida sin Cristo, o antes de Cristo era así. También nos dice que éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto significa de que estábamos en conflicto con los demás. Y yo pienso, hermanas, que cuando Pablo escribía estas instrucciones, él estaba pensando en su propia vida. Y pues es importante recordar cómo fuimos antes de Cristo, porque eso nos va a ayudar a también comprender a los demás, la forma como podríamos rescatarlos. En todo esto debemos entender que la voluntad de Dios es que rescatemos a las personas de ese mundo. No significa de que nosotras seamos
compañeros en el mal con los demás. No significa que no aborrezcamos el pecado. Lo que Dios quiere, entiendo, en todos estos versículos, es de que tengamos misericordia, de que podamos rescatar esas almas para Cristo. Y no podríamos hacerlo si estuviéramos en conflicto con los no creyentes. Más bien Dios quiere que en la medida que podamos estemos en paz, como nos dice en algunos versículos de la Biblia. En Romanos 12:18 nos dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Y para qué es importante estar en paz? Para que podamos llevarlos a Cristo. Si no, no podríamos ni hablarles del Evangelio. Entonces la actitud de esa conducta de mansedumbre es tan importante, hermanas. Recordando cómo fuimos, también Jesús nos enseñó, con sus propias palabras, dijo: no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y como discípulas de Cristo, esa también debe ser nuestra actitud. Recordar nuestra vida pasada, nuestra vida antes de Cristo, nos va a ayudar a mostrar mansedumbre con los demás, nos va a ayudar a mostrar humildad y también es una actitud de misericordia hacia los demás. Entonces, cuán importante es tener y mostrar mansedumbre. Ya Jesús nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre a veces no es bien comprendida. A veces creemos que la persona mansa es una persona débil, pero en realidad en la Biblia nos dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y no es fácil mostrar esa cualidad, porque nuestra tendencia humana es, pues si vemos el pecado y a una persona pecadora, a veces creemos que nosotros debemos hacer justicia y tratarles igual, pero ser manso ante una actitud así negativa de las demás personas es complicado, es difícil, porque requiere más bien de mucha fuerza espiritual. Es tan importante mostrar mansedumbre, porque en la Biblia nos muestra que requiere de una fuerza interior, de poner la voluntad de Dios antes de poner nuestra voluntad, de no dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones. Entonces, tener esa actitud, ese comportamiento, esa característica de mostrar mansedumbre ante la maldad de las personas, demuestra un dominio del espíritu en nuestras vidas. Entonces, hermanas, siempre es bueno recordar cómo fuimos antes de Cristo y reflexionar en base a ello, cómo somos ahora. Si se ven cambios, las personas nos dicen si que hemos cambiado. ¿Se ve ese cambio en nuestras vidas? Si es así, vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Recordar cómo fuimos en otro tiempo también nos ayuda a ver la forma como podemos jalar esas almas para Cristo. Cómo debemos tratar a una persona que es rebelde, con amor, ¿verdad? A veces el mundo en el que vivimos nos enseña que debemos tratarles de la misma manera, pero el Señor Jesús nos ha enseñado a romper esos esquemas de la sociedad. Debemos tratar con bien siempre a los demás, a los que nos hagan incluso el mal. Entonces, hermanas, consideremos estas instrucciones de Pablo, estar bien con los demás, recordando cómo fuimos también nosotras en una vida antes de Cristo. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser cada vez mejores y a mostrar ese cambio después de que nos hemos entregado a Cristo. Gracias, hermanas, que el Señor nos bendiga.